no son tiempos fáciles estos, ¿no? Son tiempos duros, complicados. Y es importante que Morena defina muchas cosas, las vaya aclarando, las vaya ordenando, porque corremos el riesgo de entregar días y horas de energía y terminar construyendo otro partido electoral más como el PRD. Y entre gitanos no nos leemos las manos, compañeros. Estas cosas hay que decirnoslas de frente y en la cara. Y decir que ese es un riesgo que está ahí. El riesgo de repetir la triste historia que convierte al partido de la izquierda, representante de las luchas sociales de los años 70, pues en un pinche cacahuate que Peña Nieto hace con él lo que quiere y deja de ser, y que se ha vuelto una fuente de reparto de empleo, una estructura conservadora, ¿no? Y le ha quitado un instrumento de lucha al pueblo. Entender a un partido político como algo en sí mismo es un error. Los partidos son instrumentos de algo. Y en este caso particular, los que construimos Morena, la construimos sobre la idea de querer hacer un movimiento al servicio de la lucha social. No hay segundas intenciones, ni es un aparato para repartir chambas y empleos, ni es un aparato para ocupar las sillas de las diputaciones federales o estatales, cuya única función es irse a calentar la pinche banca al sistema. ¿Cuántas, a lo largo de estos tristes años, cuántas veces llevamos al poder a funcionarios que luego se sentaron y en la mayoría de los casos, afortunadamente no en todos, pero en la mayoría de los casos, pues fueron engranajes del sistema? En algunos casos operaron con honestidad, en otros ya ni eso, se fueron corrompiendo, fueron encontrando negocitos, negociotes, ¿no? Perdieron toda la sangre que traían dentro y la historia que los había llevado ahí. Este triste destino está en el aire y es un riesgo grave, muy, muy grave. Y desde el nacimiento de Morena había una tremenda preocupación de muchos de nosotros para impedir que tal cosa sucediera. No vamos a hipotecar 3, 4 añs de nuestra vida en colaborar a crear otro aparato más, cuyo destino es irse burocratizando al paso del tiempo, ¿no? Ablandando, ¿sí? Yo recuerdo duras conversaciones en el primer gobierno democrático de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, en la que un funcionario me decía: no, es que tú no entiendes, Paco, la norma dice. Pues era muy chingona la tal norma, porque mandaba, era la que mandaba, ¿sí? Y entonces había un señor en la puerta de una oficina burocrática haciendo un reclamo justo y se encontraba con que la norma dice, y esa pinche norma pues mandaba. Y de repente en el proceso de construcción de Morena nos encontramos con que el IFE manda y nos dice: tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro y tienen que registrar y tienen que entregar estos pinches papeles aquí y en las asambleas. Y entonces, no, momento, aquí manda el movimiento, y manda el movimiento en un solo sentido, en el sentido de estar al servicio del pueblo. Pusimos 8,000 candados cuando se fundó Morena para impedir los procesos de corrupción, de burocratización, básicamente para combatir la idea del billete. El pinche billete es veneno, compañeros. Donde está la lana, está el güey que está dispuesto a corromperse. Y entonces hicimos reglas, ustedes saben, y si no lo saben se los cuento y se los aseguro. El Comité Ejecutivo Nacional durante 2 años no ha cobrado salario, 0, todos. Y esta es una decisión del propio Comité Ejecutivo Nacional desde el día en que nos sentamos por primera vez juntos.
de decir, no podemos volver a reconstruir una burocracia. 0 salarios. Y no les quiero contar, han sido 2 pinches años, porque el problema es 0 salarios significa militantes que trabajan a nivel nacional a tiempo completo. Y entonces, bueno, nos quemamos los pinches frequent flyers de Mexicana ¿no? Y las esposas y los maridos de los miembros del comité nos odian porque llevan 2 años y medio manteniéndonos, aunque no es mi caso, pues, ¿no? El tuyo sí. Sí. Y esto se extendía a todos los comités, porque no queríamos que el dinero pervirtiera, no queríamos que hubiera gente ahí por la lana, ¿sí? Por el empleo. Cuando esto se acordó en el Congreso Nacional que dio fundación a Morena, fue bien chistoso. Estábamos discutiéndolo en la comisión, y yo estaba viendo a 3 o 4 cuates que estaban en la puerta, y cuando se acuerda, 0 dinero para los comités, se fueron. Yo dije, puta, toda madre, las pinches ratas se van de barco, ¿no? O sea, el que tenía intereses económicos, pues aquí no los encontró. Y se acordó que hubiera fondos, pero por tareas. Me explico, porque esto es bien importante, saber esto es bien importante. No podíamos tener un secretario de Agricultura en un comité con un apoyo económico permanente. Lo que había eran apoyos por actividades, o sea, pues tú te vas a organizar en la Sierra de Puebla, por el mes que estás, te pagamos un salario chafa, ¿sí? Y te damos de comer y de dormir, aunque de dormir te dan los compañeros de la zona y de comer también, o sea, ni eso. O sea, son salarios por tareas. Si te piden que dirijas un periódico a tiempo completo, pues ahí hay un apoyo económico chafa, tan chafas que la última información en el Comité Nacional es que cada secretaría tenía derecho a tener apoyos económicos hasta de 10,000 pesos mensuales, y que la mayoría de nosotros renunciamos a esos 10,000 pesos, ni eso, ¿sí? No vaya a ser que se nos cuele el pinche ratón por el hoyito, ¿sí? Aunque es importante, un partido de estas dimensiones necesita militantes de tiempo completo, es inevitable, pero seguimos poniendo candados. El otro candado es que los candidatos a regidores, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, van a cobrar la mitad de su salario, y se me hace un chingo. Y aquí hay algunos que van a ser candidatos, más le vale que lo vayan pensando, porque si van a estar ahí, van a estar por razones de conciencia, no por razones de billete. No queremos que la motivación de alguien sea llegar a ser diputado para tener un pinche salario, un chofer, un pinche carga portafolios, ¿no? Otro pinche carga portafolios, darle chamba a 3 primos suyos que son unos pinches inútiles, ¿no? No lo queremos. Esa perversión tenemos que matarla, tenemos que sacarla de nuestras filas. Todavía queda por fijarse exactamente la cifra, pero había algunos en el Congreso, en el último Consejo Nacional, que decían 70%, chingue su madre el mundo. Digo, 70% que no cobren, no que cobren el 30%. Y estás hablando de salarios de 150,000 pesos, ¿no? Que si lo reduces a 50,000, más que decente, y que es dinero para hacer trabajo en el movimiento, para hacer trabajo social. Entonces, estos candados que fueron colocados por aquí y por allá, intentaban evitar que el partido se nos volviera una estructura burocrática, tradicional, donde lo que privaba era el empleo. Sin ánimo de ofender a nadie, aunque algunos ofenderán, el PRD había construido una lógica verdaderamente nefasta, que es: hoy soy regidor, mañana soy diputado local, la semana que viene soy federal, luego me paso un periodo de vacaciones haciéndome pendejo con una asesoría. Y era verdaderamente pasmoso. Un día se me ocurre pedir el nombre de los asesores de la bancada perredista en la asamblea del DF, asesores.
Y dije, puta, ahí han de estar los asesores. No, no estaban los asesores. Estaba puro pinche carga portafolio. O sea, no estaba el cuate que más sabe de agua en la Ciudad de México, que estaría toda madre tenerlo como asesor, porque cuando tienes un conflicto de agua, vas con el asesor y dices, a ver, explícame bien, ¿por qué tenemos que captar agua de azoteas en lugar de estársela robando a la cuenca del Cuetzamal? Explícamelo bien, ¿sí? No, ese compañero no era asesor. No teníamos un gran abogado experto en derecho internacional. No, teníamos un güey que no había llegado a cuarto año de la carrera de Derecho y que era topillero. Y eso sí era chingón cargándole el portafolio a algunos de los amigos de Bejarán, ¿no? Lo cargaba con una agilidad y un estilacho chingón, ¿no? Carajo. Y bueno, recorría uno la lista de asesores, eran como 300. Era puro pinche empleo a lo pendejo. No le da, a la sociedad no le hacía ningún bien, no tenía ninguna utilidad. Y el retrato estaba en la famosa frase de Bejarano: no necesitamos cuadros políticos, necesitamos güeyes que tengan celular. Frase, por cierto, enigmática, pero pues si la explicamos se aclara sola. No necesitamos un cuate que sepa por qué votar, necesitamos un cuate que le llames por teléfono y le diga, Toñito, tú vota por eso, y diga, ah, huevo, jefe, ¿no? Esa era la lógica. Diputados sin formación política, sin idea, sin ideología, ¿no? ¿Dónde se les veían las movilizaciones sociales? Pues en ningún lado. Se les veía en restaurantes. De repente hay toda una generación de militantes de la izquierda que saben leer las cartas de vino de los restaurantes. Me cae de madre, qué pinche aprendizaje político más chingón. Distinguir entre un Chateau Lafite francés y un Rioja, ¡ah, que a toda madre! Para eso te llevamos ahí, para eso 20 años de lucha popular, para hacer que un güey aprenda a distinguir entre un vino francés y un español, y ni aprendieron, son la nacoburguesía, hombre, ¿no? Les das jarabe de tequila y se lo chupan igual, ni se enteran, ¿sí? Todavía el aprendizaje hubiera sido mejor. Entonces todo este proceso de corrupción, en el peor sentido de la palabra, de abandono de la lucha social, pues lo traemos atrás. Y cuando se formó Morena, por más que sacudimos las alas para que se bajaran los piojos, pues no se sacudimos lo bastante, porque al mismo tiempo había otro peligro que era igual de grave. Cerramos el partido y nomás los buenos, los puros y los santos. ¿Y quién dice? ¿Quién da credencial de bueno, puro y santo? Pues había que abrir el partido. No podías decir este sí, este no. Tenías que dejar que fueran los hechos los que hablaran. Porque por estarlo cerrando dejamos fuera un montón de gente bien valiosa. Y ese fue otro de los errores en el proceso de fundación de Morena, que se quedó fuera gente de lucha social muy valiosa, ¿sí? Y se transportó a Morena pues, todas las luchas de los grupos, las tribus, los equipos, ¿no? Y bueno, ni modo, así era. Había grupos organizados, pues estos grupos organizados permanecieron organizados y funcionan como grupos de presión para obtener espacios de poder. Ahora son espacios de poder muy pinchitos, ¿no? ¿Para qué quiere alguien ser presidente de un comité local, estatal, en una ciudad del estado de Puebla? No hay dinero, no hay apoyos, y si te ven con el gobernador te quemaste, güey, ¿sí? Con ese pinche gobernador reaccionario y asesino. Entonces, ni siquiera, nomás que en la pinche inercia, pues una vez que te avientan del tercer piso, pues ya cuando pasas por el segundo hasta se siente rico, pues no el airecito, ¿no? Entonces, esta batalla dentro del movimiento ha sido una batalla entre el movimiento partido y Morena, ha sido una batalla ardua y sobre todo complicada por falta de claridad. El IFE nos manda a una pinche guerra burocrática que dura 2 años y ahora tiene que hacer asambleas de 3000
y todos con credencial del día de ayer, porque si no, no sé cuánto, y ahora tienen que reunir no sé cuánto, y ahora tienen que reunir no sé cuántas firmas, y ahora tienen que... y nos meten una dinámica hacia adentro, no hacia afuera. Una buena parte de la energía de Morena de estos 2 últimos años se nos fue comiendo camote, hombre, cumpliendo requisitos del IFE. Afortunadamente, entramos en la guerra contra las reformas del gobierno de Peña Nieto. Pero entramos en la guerra de una manera, yo creo que muy sectaria. Hicimos nuestra la lucha contra la reforma energética, pero dejamos fuera la lucha contra la reforma educativa, la ley de playas, la ley del trabajo, y dejamos la alianza con sectores claves, la dejamos de lado, ¿sí? Y nosotros ahí íbamos, órale, día con día, semana con semana, y fue una lucha heroica, una lucha energética. Morena logró a nivel nacional algo sorprendente, logró voltear la opinión pública. Cuando se estaba votando en la Cámara de Diputados la ley energética, el 57% de la población estaba en contra. O sea, estaban trabajando con la minoría como nunca. Y eso lo habíamos logrado nosotros, a base de casa a casa, mítines en las esquinas, propaganda, divulgación, difusión. Eso que fue una gran victoria, voltearle la conciencia pública al gobierno de Peña Nieto, no fue valorado suficientemente dentro de Morena. Nos sentimos derrotados porque nos ganan en el Senado y nos ganan en el Congreso. Pues qué chingados íbamos a hacer, hombre, si tienen 4/5 partes de los votos amarrados, si estaban dispuestos a poner más policías que ciudadanos en las puertas. La victoria estuvo en el terreno de la conciencia, y esa sí la ganamos, y es una victoria importante, porque ha colaborado a debilitar el aparato gubernamental y su capacidad de acción. Pero hoy nos encontramos ante un nuevo reto, en un momento clave para el país, probablemente por el momento en que el gobierno es más débil, ¿sí? Y que está más cercado. Siempre se produce un fenómeno chistoso en las asambleas de Morena, que es en la periferia hay unos compas que están grillando. Sí. En el momento de mayor debilidad para el gobierno federal, en ese momento nosotros iniciamos un proceso electoral. Vean la contradicción, que no es antagónica, no es blanco o negro, pero veanla. El debate sobre las reformas está en el aire, la mayoría de la población está en contra, están empezando a sentir los efectos de las reformas, ¿sí? Cuando el gobierno de la Ciudad de México dice, no, se han generado 500,000 de empleos, no es cierto, se generó 500,000 menos de los que deberían generarse. Y no solo eso, el empleo que se generó, apoyado en las reformas de la Ley Federal del Trabajo, es un pinche empleo basura. Pregúntenle a los chavitos que entran a trabajar en los Oxxos, en las farmacias, en las tiendas de autoservicio, si tienen aguinaldo, si tienen vacaciones. Puro pinche contrato de prueba de 3 meses, contratados por empresas fantasmas que luego se hacen pendejas, contratos de 3 días para que no tengas antigüedad, en algunos lugares con sistemas de, no, pues tú aquí eres colaborador, por lo tanto no eres trabajador, por lo tanto te chingan el mínimo, jornadas que pasan las 8 horas, pues no, ahora hay inventario, y qué chingados me importa la jornada, o sea, todos los logros sagrados en materia laboral que nos había tomado tantísimos años lograr, vacaciones, aguinaldo, jornada de 8 horas, descanso dominical, se los llevó pifas en esos 500,000 nuevos empleos. No son empleos, son basura, ¿sí? Para la parte más arrastrada, atroz y culera del sistema capitalista, ¿sí? Para patronales poquiteras, ratoneras,
que viven de la sobreexplotación de los trabajadores, ¿sí? Y los efectos están ahí, pero están por todos lados. Ahora de repente entra en efervescencia el sector de la salud. Pues cómo no. Les quieren quitar su categoría profesional a las enfermeras. Al rato van sobre los médicos y dentro de muy poco sobre los grandes recortes a los sistemas de salud nacionales, porque no les da el dinero. Lo comprometieron en negocios a futuro en el sector energético, que no están lográndolos porque las grandes transnacionales andan culeras de meterse en México, ¿sí? Y no les funciona. Al revés, las bajadas de precios del petróleo los traen jodidos. Su proyecto de aumento del desarrollo y crecimiento de empleo es mentira, absoluta mentira, ¿sí? Y entonces la ofensiva sigue. Y dentro de poco los locatarios en los mercados van a caerles con el 32% de IVA, compañeros, 17 más 15 de ICR. El dueño de la papelería que trabaja con el trabajo de su hija y su esposa, que hacen trabajo ahí no pagado, pues les van a caer los inspectores de Hacienda. Porque toda la ley de reforma de Hacienda lo que busca es pegarle a los sectores de la clase media baja, ¿sí? Y a machinarlos como cuenta ¿qué? Como cuenta chiles, no, no es cierto. Estaba viendo de cuenta chiles, no, como contribuyentes amarrados. Y una vez que entraste al sistema, cárgate, ¿sí? A mí ya llevan 4 pinches requisiciones de Hacienda diciendo ya, anuncia, y si no ganan nada este mes, no le reporta, porque si no te cae la multa. De por sí, de Hacienda la trae conmigo porque dije que era culero en público, entonces me manda a sus perros una vez por semana. Y todo así. Empiezan los despidos masivos en petróleos. ¿Por qué? Porque les están abriendo a las empresas contrataciones blancas. Entonces, si destruyes la infraestructura de los salarios del sindicato petrolero, que es un sindicato, es una mierda, corrupto y podrido, pero que tiene uno de los niveles salariales más altos de la República, ¿sí? Luego, las nuevas patronales de las transnacionales van a poder llegar y contratar en ceros. Por eso están generándose despidos y vienen cada vez más. Y el secretario de Hacienda dice, bueno, en todo fenómeno se producen bajas colaterales. No mames, güey, te hubieras tirado por la ventana tú si quieres ser baja colateral. No te chingues a 7,000 petroleros, ¿sí? ¿Qué lenguaje es ese? Además, el lenguaje de los tecnócratas es basura pura. Y vienen afectando todos los terrenos de nuestra vida. Nos van a caer por todas las esquinas. Porque si tú le dices a un locatario cautivo, tienes que pagar tanto de impuesto, y te dicen el 16 de IVA, pues de algún lado sacas esa lana, ese es tu margen de ganancia, y la única manera de sacarla es aumentando los precios. ¿Y quién sale ganando? Las transnacionales del comercio, que han sido las empresas con más ganancias en México en los últimos años. Las comerciales, los Soriana, los Walmart. Ha estado el dinero en grande. Claro, pegándole al pequeño comercio y obligándole a subir los precios, el afectado es el ciudadano, por otro lado. Cuando lleguen los inspectores de Hacienda a la tortillería de la esquina de tu casa, te fregaste tú, no solo el de la tortillería, porque es inevitable que se produzca un aumento de los precios. Por todos lados, donde quiera que lo hagas. El sistema se ha mostrado como la máquina de hacer mierda. Se decía que en la antigüedad estaba el famoso toque de Midas, había un rey Midas, que no era mexicano, claro, que todo lo que tocaba lo hacía oro. Bueno, estos güeyes tienen el toque de Midas invertido, todo lo que tocan lo hacen caca, ¿no? Y en esta lógica perversa, ¿sí? Pues apelan a la represión. El caso de Ayotzinapa es el caso del intento de destruir las normales rurales que le resultaban profundamente incómodas al gobierno de Peña Nieto. Y había un proyecto para irlas quemando, y bueno, pues en este clima se produce lo que se produce, ¿sí?
Y en esta crisis que va avanzando, pues se crea una enorme disidencia. Hoy miles de mexicanos, cientos de miles, millones de mexicanos piensan que el gobierno es el enemigo, que en el caso de Ayotzinapa fue el Estado, no 8 pinches narcos despistados, no, el aparato estatal que creó las condiciones, la atmósfera, el ambiente para el secuestro y asesinato de algunos compañeros y la desaparición de los demás. ¿Sí? Hoy, si eres enfermera, si eres doctor, si eres pequeño comerciante, si eres trabajador que tienes tu primer empleo en zonas urbanas, hoy dices el Estado es el enemigo. Y en ese contexto entramos en campaña electoral. Entonces yo creo que había que hacerse 2 preguntas y que tenemos que tener muy claras las respuestas, pero de veras muy claras. ¿Qué es? ¿Qué tipo de campaña electoral vamos a hacer? ¿Y para qué queremos gobernar? Si no tenemos respuesta a esas 2 preguntas, ni perdamos el tiempo, compañeros. Ni perdamos el tiempo en ir a colgar pendones. Si no sabemos en profundidad, con absoluta claridad, qué queremos en esta coyuntura, hay que darle la razón a los que dicen que no hay que votar, a los que dicen que este es un momento de ruptura y que por lo tanto la lucha electoral no sirve. Yo pienso que la lucha electoral sí sirve, pero no es la lucha, la única, es una forma de lucha, una más de las formas de lucha que el pueblo tiene a su mano para ejercer el desarrollo de su poder y de sus fuerzas. ¿Cómo queremos hacer campaña electoral? Bueno, hay una forma tradicional, muchos de los que dan aquí ya la han hecho, que es cartelitos, fotos de candidatos con López Obrador agregado ahí sonriéndoles, caritas, y vota por Morena, la esperanza de México. Y luego puerta a puerta, tratando de ganar, con quién sabe qué argumentos, el voto de los ciudadanos. No, oiga usted, porque nosotros sí somos honestos, nosotros sí somos de lucha. Y hay otra forma de hacer campaña electoral, que es aprovechar la coyuntura de la campaña electoral para armar un desmadre en este país, para hacer mítines no puerta a puerta, sino a la salida de los burócratas, en las puertas de las farmacias donde se produce el cambio de turno, para decirle a los chavitos, ustedes cuánto ganan, están fuera de la ley, en las puertas de las fábricas, en los mercados. O sea, llevar la campaña a la sociedad civil y llevar el grito de Morena, que es otro país, es posible, compañeros. Y nos llamamos la esperanza de México porque tenemos una esperanza bien concreta, que es derrocar a este gobierno. Queremos sacar a chingadazos al PRI de Los Pinos. Si se puede, por la buena, porque nosotros no propugnamos una lucha violenta. Estamos a favor de la resistencia pacífica, estamos a favor de la movilización social, pero esto lo van a decidir ellos, no nosotros. ¿Otro fraude electoral? No. Y tenemos que crear las condiciones para que en el proceso de armar esta campaña electoral y la que sigue, los pongamos frente a la pared y les digamos, los costos de otro fraude electoral son tan grandes que no los quieres al sistema. Y tenemos que preparar la huelga general, la moratoria de pagos, las medidas para evitar el fraude electoral que se va a producir. Compañeros, conociendo al PRI, ¿alguien tiene alguna pinche duda de que en el 18 no va a haber fraude electoral? ¿Alguien piensa que se van a volver civilizados? Son eso, hombre. No le puedes pedir a la rata que coma caviar, chinga. ¿Sí? Son carroñeros.